Potencias logísticas mundiales. Estos 5 países fueron reconocidos como potencias mundiales logísticas en el informe de desempeño logístico que es publicado cada 2 años por el Banco Mundial. En este informe se tienen en cuenta los siguientes aspectos que se califican de 1 a 5. Alemania. Según el Banco Mundial, es el país con los mejores indicadores en cuanto a logística. En 1945 finaliza la Segunda Guerra Mundial. Alemania queda destruida. Para finales de los 80, Alemania Occidental, con su importante industria exportadora y sus buenas relaciones económicas con sus vecinos, generó unos importantes ingresos. Por el contrario, Alemania Oriental se derrumba en medio de la crisis económica. En noviembre de 1989 cae finalmente el muro de Berlín. Alemania, oficialmente llamada la República Federal de Alemania, país centroeuropeo y miembro de la Unión Europea. Su capital, Berlín. Limita al norte con el Mar del Norte, Dinamarca y el Mar Báltico. Al este con Polonia y la República Checa. Al sur con Austria y Suiza. Al oeste con Francia, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos. Su población asciende a los 80 millones de habitantes. Sus 3 principales ríos son el río Rin, el río Elba y el río Danubio. Sus principales productos son el medio de transporte, aparatos eléctricos y electrónicos, maquinaria, productos químicos, material sintético y alimentos procesados. Alemania es el campeón mundial de las exportaciones. Sus principales socios comerciales son Francia, Reino Unido e Italia. Y fuera de Europa, China. En cuanto a infraestructura, desde 1930 inició la construcción de la primera red de autopistas a gran escala en el mundo. Alemania dispone de cerca de 12.000 kilómetros de vías de comunicación rápidas en la totalidad del territorio. Cuenta con más de 40.000 kilómetros de carreteras. La totalidad de autopistas son gratuitas para los vehículos particulares. Los camiones de carga pagan un peaje, el cual se descuenta automáticamente vía satélite. Hoy, por Alemania pasan más productos que por cualquier otro país de Europa, ya que por su excelente infraestructura, tanto por desplazamientos ya sea por aire, mar o tierra, Alemania es de lejos el país ideal para el comercio internacional. Alemania es el centro económico y la puerta de entrada a Europa. Tiene la infraestructura de transporte más avanzada del mundo. Es el mayor actor logístico en la Unión Europea. Es el país en donde se encuentran radicados muchos actores globales. Los proveedores de servicios logísticos son altamente cualificados, ya que marcan los estándares para la organización de la cadena de suministro y responden con agilidad, ayudando así a disminuir costos logísticos. Ya que por su situación geográfica colinda con 9 países.
Alemania es el centro neurálgico comercial del continente, por el cual la mayoría de rutas deben dirigirse. La logística comercial es la clave para la competitividad económica, el crecimiento y la reducción de la pobreza, comentó Octavio Canuto, vicepresidente del Banco Mundial en el 2012. Por todo lo anterior, Alemania es un país con un futuro prominente. Una de las potencias mundiales en logística es el Reino de los Países Bajos, también conocido como Holanda. Este país cuenta con una superficie de 41.528 kilómetros cuadrados, de la cual el 18.41% es agua. Posee más de 40 puertos, más de 27 aeropuertos. En vías férreas tiene 2.896 kilómetros y en carreteras 136.817 kilómetros. Holanda tiene una localización estratégica central y cuenta con el puerto de entrada al mercado europeo. El puerto de Róterdam es el más importante de Europa y está entre los 10 más grandes del mundo. Su posición central le permite llegar a alrededor de 500 millones de consumidores en Europa a través de diferentes modalidades de transporte: terrestre, ferrocarril, transporte fluvial y oleoductos, los cuales están interconectados entre sí. 160 millones de consumidores están a menos de 24 horas de Ámsterdam o Róterdam, por lo que los Países Bajos es el trampolín perfecto en el mercado europeo. La producción anual que se mueve por el puerto de Róterdam asciende a unos 450 millones de toneladas. La longitud total de este puerto es de más de 40 kilómetros, aproximadamente 30.000 buques de navegación marítima y 110.000 buques de navegación interior visitan el puerto de Róterdam cada año. El transporte fluvial permite transportar la carga a los principales centros económicos de los Países Bajos, Alemania, Bélgica, Francia, Suiza y Austria. Este transporte es responsable de alrededor del 50% de la carga entrante y saliente entre el puerto de Róterdam y destinos en Europa. Los tiempos de tránsito del transporte por ferrocarril son muy cortos, ya que muchos destinos en Europa se pueden llegar en tren dentro de un día. Además, existe una ruta ferroviaria que permite conectarse al puerto de Róterdam a la red ferroviaria de Alemania. El transporte por camión es una opción rápida para distancias cortas, y esto se evidencia en que solo el 10% del transporte por carretera desde Róterdam cruza la frontera. Con el fin de mantener la máxima accesibilidad al puerto, miles de millones de euros se invierten en esta infraestructura. Adicionalmente, tiene una extensa red de tuberías de aproximadamente 1.500 kilómetros. Además de poseer el aeropuerto Schiphol, que gestiona más de 1.45 millones de toneladas de mercancías al año, cifra que lo convierte en uno de los aeropuertos de tráfico de mercancías más grande de Europa. Las mercancías que se introduzcan en Holanda desde el momento de su entrada son sujetas a la vigilancia aduanera, el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación aduanera de la Unión Europea. Bélgica, otra potencia en sistemas logísticos. Bélgica es una economía de mercados desarrollada que se caracteriza por albergar pequeñas industrias diversificadas, poseer un sofisticado sistema de transporte y una gran red comercial. El sector agrícola belga constituye cerca del 0.7% del país
y por consiguiente desempeña un rol menos importante en su economía de comparación con otros países europeos. La ganadería y los productos lácteos son las principales actividades agropecuarias del país. El sector industrial constituye con cerca del 21.9% del PBI. Bélgica importa debido a su reducida dotación de recursos naturales grandes cantidades de materias primas y de productos semiterminados que son procesados posteriormente y luego reexportados. Por otro lado, exporta productos manufacturados. Muchos de los sectores industriales tradicionales se encuentran presentes en la economía belga, incluyendo el acero, textiles, refinería, químicos, alimentos procesados, farmacéuticos, automóviles y fabricación de maquinarias. Entre las nuevas industrias en el sector biotecnología se encuentran en rápido crecimiento, aunque en el sector industrial se encuentra fuertemente posicionado y los servicios representan cerca del 77% del PBI. El sector industrial se concentra principalmente en la zona flamenca en el norte del país. Bélgica es un país de Europa noroccidental que limita con Países Bajos, Luxemburgo, Alemania y Francia, principales socios comerciales, y es uno de los miembros fundadores de la Unión Europea. Su capital es Bruselas, con una tasa anual de crecimiento del 0.1%. Bélgica tiene una población aproximada de 10.8 millones de habitantes. Debido a su ubicación central y su amplio desarrollo portuario y de vías de transporte, además la importancia de la política de Bruselas como sede de las instituciones europeas de la OTAN y de numerosas representaciones diplomáticas extranjeras, es también sede de múltiples asociaciones gremiales europeas y de numerosas empresas internacionales, así como de la Organización Mundial de las Aduanas, y lo que refuerza su peso en el continente. Bélgica cuenta con 150.567 kilómetros de carreteras, de las cuales 117.442 kilómetros están pavimentadas, incluyendo 1.747 kilómetros de autopistas iluminadas y 33.125 kilómetros sin pavimentar. En lo que se refiere al ferrocarril, Bélgica cuenta con 3.536 kilómetros de vías férreas de la Compañía Nacional de Trenes Belgas SNCB. Comunica de manera eficiente las principales ciudades del país. Asimismo cuenta con una red de trenes de alta velocidad que comunica Bruselas con París en hora 20 minutos, Londres hora 50 minutos, Colonia hora 50 minutos, Ámsterdam 2 horas 45 minutos. Los principales puertos de Bélgica son los Amberes, Gante, Zeubri y Otende. Bélgica utiliza tanto sus 66.5 kilómetros de costa como sus 1.528 kilómetros de vías navegables en el interior del país. El principal puerto del país es Amberes, el cual es el segundo puerto más grande de la UE. De esta forma, Bélgica se constituye un importante punto de acceso para los productos de Europa Occidental y Central. El puerto de Amberes registró un volumen de comercio de mercancías marítimas cercano a 150 millones de toneladas en el 2008, convirtiéndose de esta manera en el segundo puerto de volumen de Europa, en el 16º del mundo. Bélgica posee 2 aeropuertos internacionales y 3 aeropuertos regionales. Por su ubicación e inversión y diferentes sistemas de transporte con el que cuenta Bélgica, hace que sea una de las potencias mundiales de la logística. Reino Unido está ubicado al noroeste de Francia, entre el Océano Atlántico y Mar del Norte. Cuenta con una extensión territorial de 241.590 km² en terreno sólido y 3.230 km² en aguas territoriales. Cuenta con una línea de costa de 12.429 km², lo que hace que parte de su comercio exterior se transite por vía marítima. En cuanto a su eficiencia de manejo y despacho de aduana, tiene una calificación de 3,94, ubicándolo así en el puesto número 5. Sus tiempos para exportar fronterizos son de 24 horas con un costo aproximado de $280. El número de documentos exportados que ellos tienen son de 4, el número de días utilizados son 8 y su costo aproximado son de $1.050 en cuanto al transporte marítimo se refiere. El número de documentos a importar que ellos hacen son 4, los números de días utilizados son 6 y su costo aproximado es de $1.050. En cuanto a infraestructura, están ubicados en el ranking en el puesto número 6 con un puntaje de 4.16, logrando así que en sus carreteras la extensión territorial sea de 394.428 kilómetros, donde ubican 2 tipos, el tipo A1 que conecta a Londres con el norte del país y el tipo M3 que conecta a la ciudad con el noroeste del país. En cuanto a su infraestructura ferroviaria, cuenta con 16.567 kilómetros, logrando así un transporte de carga y pasajeros más eficientes. Pertenece al grupo de Network Rail, que hace que sus tiempos de demoras en tránsito sean mucho menor. En cuanto a sus vía marítima, cuenta aproximadamente con 12 puertos principales, de los cuales se clasifican en carga el de aceite y el de contenedor. Dentro del ranking de sus puertos principales está el puerto de Tilbury, Belfast, Felixstowe, Liverpool y Londres.
En cuanto a su transporte aéreo se refiere, cuenta con 34 aeropuertos, de los cuales 33 son habilitados por aduana para hacer sus procesos de envío normal, dentro de los cuales cuentan con los principales que son el Belfast, Birmingham, Londres, Manchester y Liverpool. En cuanto a la calidad de servicio logístico se refiere, está ubicado en el puesto número 5 con una calificación de 4,03, de los cuales toman en días el tiempo de importación 6 y en tiempo de exportación 8. Tienen un acceso rápido en la línea de costera y su puntualidad logra ubicarlos en el puesto número 7 con un puntaje de 4.33. Claro está que ellos tienen un punto crítico que dicen más o menos que es el costo y aseguran que el recorte del tiempo de distancia va a lograr que sea mucho más eficiente. En cuanto al seguimiento y rastreo de envíos, están ubicados en el puesto número 5 con un puntaje de 4.08, lo que hace que tengan un nivel competitivo y un soporte de seguimiento en cualquier tipo de carga del 90%. Sus operadores logísticos ofrecen el servicio son FedEx, DHL, UPS a nivel local y el rastreo satelital a nivel internacional. En cuanto a sus frecuencias de embarque y aquellas que llegan al consignatario final en los tiempos establecidos, están ubicados en el puesto número 7 con un puntaje de 4.33. En cuanto al perfil de embarque entre Colombia y Reino Unido, las frecuencias y tránsito utilizados que tienen menor tiempo de tránsito en días son en el puerto de Cartagena con un tránsito directo de 14 a 17 días y con un tránsito en conexión de 15 a 18 días con una frecuencia semanal. Este tiempo de tránsito va desde el puerto de Cartagena al puerto de Tilbury. El que tiene mayor tiempo de tránsito en días, ya que no tiene ninguna escala, ya que no es directo sino cuenta con escalas, es el de Belfast, que conecta Cartagena con Belfast y hace conexión y tiene un tiempo de conexión de 32 días y también su frecuencia semanal. Este desempeño logístico del Reino Unido logra que en el año 2014 el Banco Mundial ubique al Reino Unido en la posición número 4 en 350 países, con una calificación promedio de 4.01, subiendo de esta manera 6 puestos respecto al reporte anterior elaborado en el año 2012. El desempeño presentado por el Reino Unido en los diferentes aspectos que componen el NPI fue tomado con la eficiencia aduanera, la calidad de la infraestructura, la competitividad de transporte, la competencia y calidad de los servicios logísticos, la capacidad de seguimiento y rastreo en los envíos y la puntualidad en el transporte de carga, logrando así que sus procesos logísticos hayan mejorado en gran manera. Hace medio siglo, Singapur no existía como tal. El país más pequeño del sudeste asiático, compuesto por 63 islas, en solo 50 años pasó de ser un territorio controlado por Reino Unido y luego por Malasia a ser una nación totalmente moderna. Singapur, un centro logístico de talla mundial. La ubicación estratégica de Singapur en el corazón del sudeste asiático y la conexión con las más importantes rutas de transporte han convertido al país en un importante centro logístico para el comercio mundial. 20 de las 15 empresas de logística del mundo tienen operaciones en Singapur. Por su condición de centro logístico, su infraestructura de clase mundial y excelente conectividad, Singapur es el centro logístico y de aprovisionamiento preferido por industrias como Avaya, Dell, Hewlett-Packard, Siemens, Panasonic, entre otros.
Singapur es una isla constituida como una ciudad-estado, situada en el mapa al sur de la península de Malasia y al norte de Indonesia. Tiene buenas comunicaciones por carretera y a pesar de sus pequeñas dimensiones, es el cuarto centro financiero más importante del mundo gracias a su papel en el comercio internacional. Su capital es la ciudad de Singapur y es el estado con más densidad de población después de Mónaco. Se ha convertido en un centro turístico muy importante, lo que genera enormes beneficios a su economía, y el distrito de Orchard Road es uno de sus centros de atracción. La densidad de población a la que nos hemos referido tiene como consecuencia que haya una gran cantidad de coches privados, y esto ha dado lugar a que se restrinja el tráfico para controlar la polución que se genera. Sin embargo, la segunda consecuencia de este enorme parque automovilístico es que la red de carreteras de Singapur es la mejor del mundo, tanto en diseño como en seguridad vial. El puerto de Singapur manejó un flujo de 31.4 millones de contenedores de 20 pies en el año 2013, allí operan 200 líneas de despacho marítimos a 600 puertos en 123 países del mundo, con salidas diarias a los mayores puertos de llamado en el mundo. Los procedimientos aduaneros no han sido ajenos a los desarrollos tecnológicos. Con la creación de TradeNet, una plataforma electrónica que sirve como ventanilla nacional centralizada para el trámite de documentación simplificada, ha maximizado la eficiencia aduanera y de los procedimientos de importación o exportación, ahorrando costos y tiempo para los operadores. La mitad de la población mundial se encuentra en un radio de alcance de 7 horas de vuelo desde Singapur. Con esta consideración se desarrolló el parque logístico del aeropuerto de Changi, el cual ofrece una excelente conectividad y eficiencia para la logística de valor agregado y actividades de distribución regional. Es el aeropuerto de carga más grande de Asia, despachando más de 6.500 vuelos semanales a 280 ciudades en 60 países, transportando casi 2 millones de toneladas al año. Las cadenas de abastecimiento enfrentan el reto de ser cada vez más seguras ante la volatilidad económica, la inestabilidad política y los desastres naturales, ante lo cual Singapur ha demostrado un gran compromiso, algo que también ha considerado desde el punto de vista de su seguridad nacional. Como casi todo lo que rodea a la ciudad, la red de transporte público en Singapur funciona a la perfección. La puntualidad, frecuencia y limpieza de los transportes es ejemplar. La red de metro de Singapur es equivalente al metro de otras ciudades. Es un transporte cómodo, rápido, limpio y llega a casi todos los puntos de interés de Singapur. Los autobuses son la mejor forma de llegar a aquellos puntos donde el metro no llega. La red de autobuses de Singapur está compuesta por más de 3.000 vehículos. Aunque en otras ciudades se considera un lujo, los habitantes de Singapur utilizan los taxis diariamente. Son relativamente baratos y abundan por toda la ciudad. En el ámbito medioambiental, la estrategia de Singapur con el agua es para el año 2030, tiene como objetivo conseguir reducir el consumo de agua hasta 140 litros al día por persona de los 153 litros que se consumen actualmente. Por ello, el desarrollo logístico de Singapur puede servir de modelo para un país como Colombia, que se prepara para una modernización de su infraestructura portuaria y aeroportuaria.